También se puede significar soportar, es decir, aguantar o tolerar una situación difícil. Defenderse ante un ataque o mantenerse firme en su posición. Eso ¿qué significa resistir? Pero ¿qué es el llamado a Dios? ¿Qué es el llamado de Dios? Es una invitación de parte de Dios hacia nuestras vidas. Entonces, ¿será que todos somos llamados, tenemos un llamado de Dios? Tal vez usted se preguntará, ¿será que yo tengo un llamado de Dios? O en su mente pensará, no, eso nada más el llamado de Dios es para el pastor o para los líderes. Les digo, hermanos, que la palabra de Dios nos dice en Jeremías 1:5, dice: antes de formarte en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Esta declaración muestra cómo Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Es decir, que hoy no podemos decir que Dios no tiene un plan con mi vida, ¿no? Porque la palabra de Dios me dice a mí que antes de que te formase en el vientre de tu madre, es decir, que Joseph, antes de que estuviera la semillita en el vientre de la mamá, ya Joseph estaba en los planes de Dios. Ya Luz estaba en los planes de Dios. ¿Qué más? La palabra de Dios dice en Mateo 4:19: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Si usted está en este lugar es porque ya usted vino en pos del Señor. Amén. Es decir, que ahora Dios nos va a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. Entonces ahí está el segundo llamado. O sea, todos tenemos un llamado. Primero, porque Dios nos escogió antes de que naciéramos. Y segundo, dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Esta invitación que hace Jesús a los discípulos para ser pescadores de hombres, para hacer su obra de salvación. Primera de Pedro 2:9, voy rapidito porque el tiempo es corto, y dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que usted es real sacerdocio, es decir, que Dayana es real sacerdocio, Sofía es pueblo adquirido por Dios. Amén. Que Dios lo llamó para avergonzar las tinieblas. Juan 14:16 nos dice: Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os puesto para que llevéis fruto. Es decir, que nosotros no elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros para hacer la comisión. Es decir, que tenemos el llamado de Dios. Pero entonces nos preguntamos, ¿será que hay personas que se resisten al llamado de Dios? Sí lo hay. La palabra de Dios nos habla de una persona que se resistió al llamado de Dios, es decir, que se opuso en contra del llamado de Dios. Y hablamos de la vida de Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés, Dios lo escogió, pero él tenía una falta de confianza en sí mismo, como muchas personas a veces tenemos falta de confianza en nosotros mismos. Amén. A veces creemos que no somos capaces. Amén. Moisés no consideraba que él fuera el candidato adecuado. Tal vez él decía: si hay mejores que yo. Y es que la verdad es que hay mejores que nosotros. Pero como la palabra de Dios dice que no elegimos nosotros, sino que Él nos eligió. Él es el que en su misericordia dice: yo quiero utilizar a la hermana Gilly, yo quiero utilizar a la hermana María. Amén. A Él no le importa si hay otra persona que hable mejor, que lo diga mejor. No. Él dice: yo escogí a esta persona y esta persona voy a usar. Pero ¿qué pasa si yo me resisto al llamado de Dios? Dios no puede realizar ese plan que tiene o que quiere hacer conmigo. Amén. Moisés se sentía insuficiente y dudaba de su capacidad. Dice en Éxodo 3:11: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? A veces decimos: pero ¿quién soy yo para ir a predicar la palabra? ¿Quién soy yo para ir a hablarle a esa dama, a ese caballero? ¿Quién soy yo si yo tengo problemas, si yo tengo dificultades, si yo no sé hablar, si mi familia está así, si mi familia está pasando por eso? Tal vez decimos eso porque no sentimos confianza en nosotros mismos. Amén.
También Moisés estaba preocupado por si le iban a creer. Eso lo dice en Éxodo 2:4-1. Dice, Moisés estaba tan preocupado por cómo lo recibirían los israelitas que preguntó, ¿y si no me creen, y si no me creen y escuchan mi voz? Amén. Temía que los israelitas no creyeran que Dios lo había enviado. Amén. También esa es una resistencia que hizo Moisés para cumplir el llamado de Dios. Amén. Él creía que las personas a las cuales iba a predicar o le iba a decir al pueblo de Israel no iban a creer en él. Amén. Falta de elocuencia. Moisés dijo, Señor, pero es que yo soy tardo para hablar. Si yo no sé hablar, si yo no, o sea, yo no me expreso bien, yo no sé qué palabras decir. Eso lo dijo Moisés, amén. Estamos hablando de personas que se resistieron al llamado de Dios. Y aparte de eso, Moisés buscó alternativas, amén. Él dijo, bueno, Señor, ¿por qué no envías a otro? A veces nosotros también decimos, Señor, pero ¿por qué no envías a otro? Si tal persona predica mejor, lo hace mejor, habla mejor, pero hoy Dios nos dice, es que no es tal persona, eres tú a la que yo he llamado, amén. Entonces estamos hablando de personas que se resistieron al llamado de Dios. Otra persona que se resistió al llamado de Dios fue Jeremías. La palabra de Dios dice en Jeremías, vamos a buscar, lo invito a buscar en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, donde habla acerca el llamado de Jeremías, amén. Gloria a Dios. Pueden confirmar con un amén si ya lo encontraron. Jeremías 1. Listo. Dice la palabra de Dios. Jeremías. Dice, la palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que formases en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, señores, aquí que no sé hablar porque soy un niño, amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande, amén. Jeremías decía, Señor, yo no sé hablar, yo no soy un niño, yo soy un adolescente, soy un joven, Señor, porque tú no envías a los caballeros, porque no envías a las damas, que ellas hablan mejor, son de mejor testimonio. Pero hoy Dios llama también a los jóvenes y adolescentes, amén, que no solamente son las damas que puedan predicar, que no solamente son los caballeros, amén. A menudo nosotros pensamos, ay, pero Jeremías, ¿por qué se rehusó al llamado de Dios? Amén. ¿Por qué se resistió al llamado de Dios? Pero vamos a ponernos en contexto cuál era la misión de Jeremías. A Jeremías lo llamaron como profeta, amén. Es muy diferente el llamado que hace a un sacerdote, que el sacerdote, ¿qué le tocaba al sacerdote? O sea, los sacerdotes eran predecibles. Le tocaba mirar qué el pueblo estaba haciendo, si el pueblo, mostrarle la ley, mostrarle las enseñanzas, pero ¿qué le tocaba al profeta? Al profeta le tocaba decir lo malo, por así decirlo. Al profeta le tocaba decir, usted está pasando por esto, Dios te dice esto. Y muchas veces a nosotros no nos gusta esa parte, ¿cierto? Nos gusta como lo más fácil. Tal vez barrer en el templo, hacer la cocina, y no estoy diciendo que sea algo malo, amén, sino que lo que le tocaba a Jeremías era una parte muy difícil, que era enfrentarse ante el pueblo, enfrentarse ante reyes, enfrentarse ante autoridades, que no es nada fácil, ¿cierto? Y él decía, Señor, es que yo soy un niño, yo no sé hablar, o sea, ¿cómo yo me voy a ir a expresarme ante ese rey, a decirle, el Señor te ha dicho esto y esto, amén? O sea, no era fácil la situación de Jeremías. Para nosotros ponernos en el contexto de cómo estaba, o sea, qué era lo que estaba pasando en su mente, amén. A menudo pensamos en los profetas como personas que pueden predecir el futuro, pero
pero un profeta transmite el mensaje que tenía que pasar para las generaciones futuras. Eran más que narradores. Exponían los pecados de la gente, llamándolos a regresar a sus responsabilidades del pacto de Dios. Amén. Es difícil decirle a alguien, tú estás pecando, es difícil, amén. Usted llegar tal vez a decirle a un inconverso, eso no está bien, es difícil, amén. Y entonces tal vez podemos poner resistencia a eso. Señor, ¿será que si yo voy ahí me van a decir que no? Me van a decir, pero ¿por qué me estás diciendo? Esta es mi vida, no te metas. Es difícil. Pero sabemos que si nos colocamos en las manos de Dios, Dios hace algo, amén. Implicaba confrontar reyes, príncipes, sacerdotes de todo el pueblo de Dios. Esta era una responsabilidad muy grande, amén. También vemos en la palabra de Dios otra persona que se resistió al llamado de Dios, y fue Gedeón. En Jueces 6:1, la palabra de Dios nos dice en Jueces, busquemos la palabra de Dios en Jueces. Gloria a Dios. Jueces 6:1 nos habla cómo Dios llama a Gedeón. Amén. ¿Qué estaba pasando en el pueblo de Dios? Estaba pasando una situación muy difícil, como estamos pasando ahora en esta actualidad. El mundo está perdido. Amén. ¿Cuántos creen que el mundo está perdido y necesita de Dios? Bueno, así como en ese tiempo el mundo estaba perdido, Dios también hoy llama a Gedeones, que sean capaces de hacer algo por el pueblo de Dios, por el pueblo que se pierde, amén. Listo, el trasfondo de la biografía de Gedeón comienza con los israelitas que fueron asolados por los madianitas como consecuencia de la desobediencia de Israel con Dios. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel desobedece a Dios, como ahora lo está haciendo este mundo, desobedeciendo a Dios. Entonces, por tantas cosas, Dios permite que pasen muchas situaciones y llega ya el momento como que Dios quiere ayudar a la nación, así como Dios quiere hacerlo ahora. Dios quiere ya que la gente sea salva. ¿Y dónde están esas personas que van a ir a predicar el mensaje? Somos nosotros, amén. Ahí está Villacanal, Palenquito, todo este pueblo de Malagana necesita de Dios. ¿Y quiénes son las personas? Nosotros. Pero si nosotros nos resistimos al llamado, entonces ¿cómo hará Dios? ¿A quién envía Dios si los que estamos llamados somos nosotros? Amén. Durante 7 años se enfrentaron a las invasiones de los madianitas. La disciplina de Dios por medio de las naciones extranjeras hizo que los israelitas clamaran a Dios por ayuda. Eso se encuentra en Jueces 6:6. La gente empieza a clamar, amén. Dios le envía un profeta para que le recuerde que el único Dios verdadero, para que se recuerden de ese Dios que le había provisto todo. Gedeón, cuyo nombre significa cortador o cortador de árboles, pertenecía a una familia poco distinguida. O sea, Gedeón pertenecía a los más pobres. Porque muchas veces decimos, no, es que Dios va a escoger a los mejores, pero mira que vemos la vida de Gedeón, era de los más pobres, el que menos tenía dinero, amén, escogió Dios. Durante esa conversación con el ángel es evidente que Gedeón le está hablando a Dios mismo y dice, Señor mío, ¿cómo libraré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de mi padre. Eso está en Jueces 6:15. Gedeón dice, ay Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo soy pobre, yo no tengo dinero, soy el menor de mi casa? Dice Gedeón. ¿Qué más tenía Gedeón? Gedeón tenía miedo, amén, y por eso pide señales, amén. Muchas veces nosotros pedimos señales a Dios para ver si será que Dios me llamó, Señor, será que tú me llamaste a hacer la obra, será que tú me llamaste, será que yo estoy llamado para hacer un plan en tu redil. Así también esa fue una forma de resistirse de Gedeón al plan de Dios. Él tenía miedo a la tarea, amén. La tarea que Dios le encomendó a Gedeón no era fácil. Gedeón iba a destruir el altar de Baal, amén.
La tarea que Dios que entregó a la iglesia de Malagana no es fácil, amén. Sabemos que entrar a donde estamos allá haciendo los cultos en Villacanal no es nada fácil. ¿Cuántos lo creen que es así? Así como Gedeón entró y destruyó los altares de Baal, nosotros también tenemos una misión y es destruir los altares de Baal en ese lugar. Y sabemos que no es fácil esa misión y tal vez tengamos miedo y diga, Señor, pero ¿por qué yo? Si yo soy tan pobre, Señor, ¿será que yo sí puedo? Señor, te voy a pedir una señal. Señor, será. Pero hoy Dios nos llama a no resistirnos al llamado de Dios. Amén. Dios está con nosotros. Otra persona que huyó, que se resistió al llamado de Dios fue Jonás. Todos sabemos que Jonás, Dios lo envió a un lugar y él se resistió. A diferencia que de las otras personas, Jonás no, la forma de resistirse de él no fue una forma verbal. Los otros dijeron, Señor, yo no sé hablar, yo soy un niño. Dijeron también, ¿qué dirán? Pero Jonás no hizo eso. Jonás se fue. Jonás huyó. Estudiando la palabra de Dios, miramos que Jonás lo enviaron para Nínive, pero él se fue para otro lugar. Dice que estaba a más de 800 kilómetros a donde estaba, del pueblo de Israel, Nínive, a un mes de viaje por tierra. Es como si usted le dijeran, hermana Shirley, yo la envío a hacer la obra en Medellín. O sea, de aquí, para que usted se imagine más o menos el tiempo que le tocaba a Jonás de ir. Era un mes en tierra. Y él no se fue para allá, al contrario, él se fue a 3.000 kilómetros. O sea, él lo mandaron a 800 kilómetros de aquí a Medellín y él no se fue de aquí a Medellín, sino que se fue de aquí a Panamá. Para que más o menos vieran cómo fue la resistencia de Jonás. O sea, a él lo mandaron para un lugar cerca y él por resistirse se fue a lo más lejos. Porque a veces somos nosotros así. Dios nos está diciendo, hermano, pero haga esto, haga lo otro, predique, evangeliza. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos resistimos al llamado de Dios. Amén. En la narración, Jonás registra que huyó del Señor. Es imposible que nosotros huyamos de Dios, pero él hizo todo lo contrario de que Dios lo había mandado. Entonces, tenía miedo y prejuicio y quería huir de las responsabilidades. Amén. Le invito, hermano, a leer la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, del 1 al 10, ya estamos terminando. 2 de Pedro, gloria a Dios. 1, pueden confirmar cuando ya lo hayan conseguido. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios. Segundo versículo dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, amén, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, amén. Todo lo que Dios nos ha dado ha sido por su divino poder. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Levanten la mano a quien Dios no le ha dado promesa. Diga, no, a mí Dios no me ha prometido nada. Para orar por usted y decirle, Señor, ¿qué está pasando con esta persona? Levanten la mano a quien Dios no le ha prometido algo. A Dios todos nos ha prometido algo, amén. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Porque las promesas que Dios nos ha dado no han sido promesas pequeñas, amén. Han sido promesas grandes y promesas que aún nosotros no nos imaginamos lo que Dios pueda llegar a hacer con nuestras vidas, amén. Porque a veces nos resistimos al plan de Dios pensando en el, ¿será que sí yo soy? ¿Que será que puedo? ¿Que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero si Dios nos diera como por una ventanita y pudiéramos mirar lo que Dios, el plan que Él tiene con nosotros a realidad, lo que nosotros llegáramos a hacer, si nos metiéramos en sus caminos, si le buscáramos, si oráramos, si ayunáramos, si no nos resistiéramos al llamado de Dios, de seguro, hermano, de seguro, nosotros ya estuviéramos rendidos ante Él, amén.
Los adolescentes estuvieran rendidos ante Él, amén, porque muchas veces los adolescentes, ellos quieren servirle a Dios, ellos quieren buscar de Dios, pero no quieren hacerlo, o sea, ellos quieren lo fácil, amén, no quieren los sacrificios, amén, como decía un día el pastor Gustavo, decía, hay formas de hacer un jugo, amén. Uno puede hacer un jugo, coger la fruta, la pela, si hay que cocinarlo, lo cocina y después lo licúa y así queda un jugo bien sabroso. Pero hay adolescentes y jóvenes que quieren es un frutiño, amén. Algo que sea así instantáneo, fácil, amén. Pero cuando los planes de Dios son grandes no pueden ser instantáneos. Tienen que ser con búsqueda, amén, porque si nos dan un plan así instantáneo como un frutiño, eso no nos nutre, eso no nos alimenta. ¿Y qué pasa? Lo dejamos perder. Dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, la paciencia piedad, la piedad afecto. Pero quiero llegar al versículo 10 que dice, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Yo me puse a buscar otras versiones de la Biblia sobre ese versículo y nos dice en el versículo, en la Biblia de las Américas nos dice, así que hermanos, sed tanto más diligente para hacer firme vuestro llamado. Amén. Y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. Amén. Entonces la palabra de Dios me dice a mí, ser diligente a hacer el llamado de Dios, porque si yo soy diligente a hacer el llamado de Dios, yo no voy a tropezar. Amén. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué tú me llamaste a mí? En vez de decirle, Señor, gracias porque tú me escogiste a mí. Porque, hermano, el llamado de Dios nos guarda de caer. Cuando Dios lo llama, usted dice, bueno, Dios me llamó para hacer un trabajo, yo tengo que capacitarme, yo no puedo caer, yo tengo que ayunar, yo tengo que orar. Por ejemplo, el líder si no tiene proyectos, dice, bueno, Señor, yo voy a orar para que Dios me dé los proyectos. Es decir, que el llamado de Dios a nosotros nos protege de la caída. Amén. La Biblia latinoamericana dice, así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras practiquen estas cosas nunca caerán. O sea, mientras que practiquen el llamado de Dios nunca caeremos. Amén. Debemos recibir el llamado de Dios como una oportunidad de Dios para estar firme en sus caminos de Dios. Es decir, que no debemos resistirnos al llamado de Dios. ¿Hasta cuándo resistiremos el llamado de Dios? ¿O hasta cuándo resistirás al llamado de Dios? La palabra de Dios nos habla de Sansón. ¿Cuántos conocen a Sansón? Amén. Sansón fue escogido y Dios lo escogió para un plan. Él tenía que hacer un voto. Amén. Él no podía cortarse el cabello. Pero ¿qué pasó con Sansón? Sansón no le dio como importancia a ese llamado de Dios. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasa con él? La historia nos dice, la familia le dice, Sansón, pero no hagas eso. Sansón, esto está bien, pero él decía, no, Señor, ¿qué va? No, mamá, eso no tiene nada de malo, decía Sansón. Porque muchas veces uno está hablándole a los hijos, amén, ¿verdad? Pero no hagan esto, no hagan lo otro. Pero Sansón decía, no, Señor. Pero no, mamá, no te preocupes, no me va a pasar nada. Yo tengo la fuerza que Dios me ha dado. Y él en su naturaleza, él pensaba, no, yo tengo el Espíritu Santo de Dios y él nunca se va a ir de mí, amén. Entonces él empezó a jugar con el pecado, amén. Porque cuando uno empieza a jugar con el pecado, ¿qué puede suceder? Amén. Eso es lo que sucede. Entonces Sansón empezó a venir, vengo, voy, estoy aquí, estoy de allá, un día en la iglesia, un día en el mundo, un día haciendo cosas buenas, un día haciendo cosas malas. Hasta que el día que Sansón no se dio cuenta que perdió la presencia de Dios. Al final del tiempo, Sansón, ya después de haber pasado tantas cosas, que le sacaron los ojos, todo lo que sufrió, se dio cuenta del llamado de Dios. Pero ya para qué, amén. ¿Hasta cuándo nosotros nos resistiremos el llamado de Dios? ¿Esperaremos caer a lo más profundo para poder servirle a Dios bien? ¿O como Jonás llegar
que nosotros no, que como Jonás entrar a ese pez, para poder decirle, sí, Señor, aquí estoy, Dios mío, aquí estoy para servirte. Sí podemos hacerlo de una forma bien, amén. También dice, por tanto, procurad tanto más hacer firme vuestro llamado, vuestro llamamiento. Dice, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento. Es decir, procurad que ese llamamiento no se pierda, amén. El llamado de Dios no es por causa de, sino a pesar de, o sea, no es por causa de que usted, sino a pesar de sus debilidades, a pesar de sus problemas, Dios lo llama, amén. Dios llamó a Moisés a pesar de su edad, errores y pasado, porque Dios no mira los errores. Tal vez el hombre mira, ay, pero esta mujer hizo esto, hizo lo otro, y el enemigo muchas veces nos recuerda lo que nosotros hicimos en el pasado, para que nosotros hagamos resistencia al llamado de Dios. Sabemos que Moisés en su vida anterior no fue el mejor, amén. La Biblia nos habla de un Moisés iracundo que cogió rabia, pero el Moisés que estaba ahora era un Moisés que decía, Señor, ¿será que yo no? Dios no le importa su edad, sus errores ni su pasado. Dios nos llama a pesar de todo eso, a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestros fracasos. Dios nos hace un llamado específico para nosotros y tiene un propósito el que debemos cumplir. Usted y yo tenemos un propósito el cual cumplir, amén. El llamado es personal. Dios tiene un propósito específicamente para cada uno de nosotros. A unos nos pondrá en las comunicaciones, a unos los pondrá en lo músico, a otros los pondrá para predicar, a otros los pondrá para visitar, a otros para interceder, a otros para los niños. Cada llamado es diferente y no significa que mi llamado sea inferior al de usted, ni que el llamado de esta sea mejor que otro. No, la palabra de Dios dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, amén. Uno es la cabeza, que es Cristo, uno es mano, el otro es pie, el otro es dedo. Todos somos llamados para algo en específico. Así que no se sienta mal si tal vez su llamado que mi llamado solamente es a cocinar. Ay, no, mi llamado, pobre llamado. No, hermano. Se necesita cada llamado en el pueblo de Dios. Vivimos en un mundo de excusas y nadie se quiere comprometer. Ay, Señor, yo no puedo hacer esto por esto y por lo otro, amén. Pero hoy Dios nos llama a no resistirnos al llamado de Dios. Moisés no quería aceptar el llamado de Dios, pero al final lo aceptó y Dios lo utilizó de gran manera, amén. Muchas veces decimos que queremos que Dios nos utilice. Decimos, viene un culto misionero como el del domingo pasado, Señor, úsame, aquí estoy. Pero apenas Dios nos muestra el primer desafío, ya nos echamos para atrás. Apenas que el pastor le dice, lo regaña, ay, no, yo no sirvo para nada, no, yo soy un gusano, no, hay que resistir, amén, como decía la palabra de Dios. Apenas Dios nos demanda y desafía, ponemos excusas. Apenas Dios nos dice como a Jeremías, te llamé por profeta, decimos, no, Señor, no, ese llamado no lo quiero. No, pero si ese fue el llamado que te puso Dios, ¿por qué tú vas a decirle a ti a Dios? O sea, ¿acaso dirá el barro al hacedor, por qué me has hecho así? Señor, ¿por qué tú me pusiste este llamado, Señor, tan grande? Porque yo te di las capacidades, amén. Muchas veces nosotros no vemos las capacidades que nosotros tenemos, pero Dios sí ve. Hay que darle gracias a Dios que Dios ve el futuro y no el pasado ni el presente de nosotros. Porque si Dios viera el presente mío, dijera, esa muchacha, Dios mío. Si Dios viera mi pasado, dijera, no, hombre, esa muchacha no sirve. Pero como Dios no ve nuestro pasado, Dios no ve nuestros errores, Dios no ve nuestros pecados, Dios ve el futuro, entonces Él nos escoge. No es por nosotros, dice la palabra de Dios, es por su misericordia, amén. El Señor quiere utilizarnos y tiene una misión y un propósito especial para cada uno de nosotros. La decisión de aceptar o rechazar el llamado de Dios es personal. La palabra de Dios dice no me acuerdo quién, que decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Amén. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Entre servirle y no servirle a Dios, entre servirle al mundo y servirle a Dios. ¿Hasta cuándo? Amén. Hoy Dios nos llama a no resistirnos al llamado de Dios. Tenemos dos cosas para hacer: o hacemos el llamado de Dios o no lo hacemos.
Amén. Hablamos de un Moisés, de un Gedeón, de un Jeremías, ¿cuál fue el otro? De un Moisés, Gedeón, Jeremías y un Jonás, que a pesar de sus debilidades aceptaron el llamado de Dios. O queremos ser como un Sansón, que esperar pasar tantas dificultades para al final lo terminó aceptando, pero no era como Dios pensaba. Amén. Si no tenemos capacidades, Dios nos capacita en el momento. Amén. Si estamos pasando por pruebas, Dios nos capacita y los va a utilizar para algo. Amén. A veces decimos, Señor, pero ¿por qué estoy pasando por esto? Pero si usted no pasa por eso, cuando venga alguien a decirle, ay, es que yo estoy pasando por esta situación, ¿usted cómo le va a decir? Es que Dios sana. ¿Cómo usted le dice a alguien que Dios sana si usted no ha pasado por eso? ¿Cómo usted le dice que Dios liberta si no ha pasado por eso? Amén. Entonces no podemos resistirnos al llamado de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo resistirás al llamado de Dios? Ese es el tema de hoy. ¿Esperaremos pasar tantas dificultades o aceptaremos al llamado de Dios? La palabra de Dios nos dice, por último, que procuremos firme guardar ese llamado de Dios para no caer. Entonces, de usted depende y de mí depende si caemos o no. Amén. Y tomar ese llamado de Dios no como una carga, sino como un privilegio. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, vamos a estar orando. Amén. Gloria a Dios, aleluya.